¿Qué tal amigos? Continuamos con la lectura de Dinero, domina el juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 3.5. Aceleremos. Ahorrémonos comisiones e impuestos e invirtamos la diferencia. Tenemos lo necesario para quitarte lo que tienes. Posible lema del fisco. Tenemos que pagar impuestos, pero ninguna ley nos obliga a dejar propina. Anuncio de Morgan Stanley. Ya hemos avanzado mucho y estamos acelerando nuestra marcha hacia la libertad financiera, porque ahorramos más y ganamos más. ¿Qué queda? ¿Es eso suficiente? No. Como iniciados que somos, sabemos que lo que importa no es lo que ganamos, sino lo que nos quedamos. Nuestra tercera estrategia para acelerar las cosas es sacarle más provecho a nuestras inversiones, reduciendo comisiones e impuestos y reinvirtiendo la diferencia. Recordamos a nuestros 3 amigos del capítulo 2.2, mito 2, nuestras comisiones muy bajas. Los 3 invirtieron $100,000 a la edad de 35 años con una rentabilidad del 7%, pero les cobraban comisiones diferentes. Y la diferencia entre el 1, el 2 y el 3% resultaba ser de cientos de miles de dólares. Taylor, que solo pagaba el 1% en comisiones, ganó casi el doble de su dinero que su amigo Jason, que pagaba el 3%. La inversión del primero creció hasta los $574,349, mientras que la del segundo no pasó de los $324,340. Recordemos, esas comisiones ocultas que nos cobran los fondos de inversión ascienden de media a la astronómica cifra del 3.17%. La diferencia entre contratar fondos de inversión de alto costo y con muchas comisiones y contratar un fondo indexado barato que podría superarnos una década de trabajo. Y eso que sí es ralentizar nuestra marcha hacia la libertad financiera. Y para colmo de males, hay estudios que demuestran que las altas comisiones que nos cobran esos fondos de inversión casi nunca van acompañadas de un mayor rendimiento. Evitemos pues las comisiones excesivas. Pongámonos a salvo, invirtamos en fondos indexados y escuchamos a Jack Bogle cuando nos advierte que pagar un ojo de la cara en comisiones puede llevársenos de un 50 a un 70% de nuestra futura reserva. La idea es sencilla, tomemos el dinero que nos ahorramos en comisiones y capitalicémoslo. Esa es otra estrategia para llegar por la vía rápida a la libertad. ¿Y qué decir de un sablazo o aún más grande que les pegan a nuestros ahorros? ¿Sabemos cuál es el mayor sablazo que se puede dar a nuestra reserva? La respuesta es los impuestos. En el curso de su vida, el estadounidense paga de media más de la mitad de sus ingresos en concepto de impuestos de todo tipo. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la venta, impuestos sobre la gasolina, etc. Muchos expertos estiman que hoy día son 54.25 centavos por dólar. Vaya, con el tío Sam, y aún no hemos acabado. Aparte de ese 54.25% que se lleva el fisco, podemos también decir adiós al otro 17.25% de cada dólar que ganamos en forma de intereses y comisiones. Tenemos deudas porque nos hemos comprado un auto o una casa, o hemos tirado la tarjeta de crédito o pedido un préstamo estudiantil. En abril de 2014, la familia media estadounidense tenía una deuda de tarjeta de crédito de más de $15,000, una deuda estudiantil de más de $33,000 y una deuda hipotecaria de casi $150,000. Y como nación, estamos hasta el cuello de deudas. Veamos un ejemplo en la siguiente imagen. El caso es que en promedio aproximadamente una tercera parte de lo que nos queda de nuestros ingresos después de pagar los impuestos se nos irá a amortizar intereses, lo que nos deja un triste 28.5% de nuestros ingresos duramente ganados, ingresos para pagar todo lo demás: comida, ropa, vivienda, educación, salud, viajes, ocio y todo lo que queramos comprar en un centro comercial o en Amazon. Además de esa cantidad, tenemos que sacar dinero para ahorrar e invertir en nuestra libertad financiera, o al menos en alguna forma de plan de pensiones. Ser más eficientes fiscalmente es una manera de recuperar parte de ese 54% que hemos pagado. Si nos quedamos con una parte mayor de nuestros ingresos, podremos invertirla y acumularla para alcanzar antes esa libertad financiera. De hecho, nuestra renta es alta y vivimos en un estado rico como California, como era mi caso. Nuestra carga fiscal total, incluyendo ingresos, inversiones, nóminas, sanidad y seguridad social,
es del 62%. Eso significa que a menos que tengamos una estrategia de eficiencia fiscal, solo nos quedan 38 centavos de cada dólar que ganamos. No tenemos por qué pagar más de lo que nos corresponde. De hecho, como ciudadanos estadounidenses tenemos el derecho de no pagar más de lo debido. Como Billings Leonard Hunt, uno de los jueces más influyentes de todos los tiempos, dijo: todos podemos organizar nuestros negocios de manera que paguemos los menos impuestos posibles. No estamos obligados a seguir la pauta que más le conviene a Hacienda. Ni siquiera es un deber patriótico aumentar los impuestos. Los tribunales han dicho una y otra vez que no hay nada malo en organizar nuestros negocios de manera que paguemos los menos impuestos posibles. Todos lo hacen, ricos y pobres, y hacen bien, porque nadie tiene el deber de pagar más de lo que la ley manda. Coincido con el juez Hunt. No creo que ni yo ni nadie debamos pagar más de lo debido. Siempre busco la manera legal y ética de reducir mi carga fiscal y procuro aprovechar las iniciativas del gobierno que me permiten ahorrar en un entorno exento de impuestos. De las personas a las que he entrevistado, he aprendido que la eficiencia fiscal es una de las mejores formas de acortar el tiempo que necesitamos para ir de donde estamos a donde queremos estar, financieramente hablando. Me siento honrado de pagar impuestos en Estados Unidos, solo que me sentiría igual de honrado si pagara la mitad. Arthur Godfrey. Que quede clara una cosa: no soy un patriota, amo a América, soy uno de los millones de ejemplos de sueños americanos. Y me alegra, bueno, quizá no me alegra, pero sí me enorgullece pagar mis impuestos, pero pago millones de dólares sin impuestos todos los años. Mi carga fiscal es más de lo que nunca soñé que podría sanar en toda mi vida. No digamos en un año, pero sé por David Swensen de la Universidad de Yale que solo hay 3 maneras de conseguir el mayor rendimiento: colocación de activos, diversificación y eficiencia fiscal. David, claro está, lo tiene más fácil porque dirige una organización sin fines de lucro, pero para todos nosotros, incluso con la fiscalidad actual, hay maneras de maximizar el rendimiento de nuestras inversiones y minimizar nuestra carga fiscal. Principio número 4 del poder del dinero. La eficiencia fiscal es una de las maneras más sencillas de aumentar el rendimiento real de nuestras inversiones. La eficiencia fiscal nos trae antes la libertad financiera. Advertencia: si nuestra mente empieza a obnubilarse porque hablo de impuestos, lo entiendo. Pasemos simplemente al siguiente capítulo y no perdamos impulso. Pero asegurémonos de fijar una cita con nuestro fiduciario o experto fiscal para aprender a ser más eficientes fiscalmente con nuestras inversiones. Y si en cambio queremos seguir leyendo en las siguientes 4 páginas, hago algunas distinciones que bien entendidas pueden ayudarnos a conservar una parte mayor de lo invertido y cumplir antes nuestros sueños financieros. Escojamos nuestro impuesto. ¿Qué pasaría si supiéramos que un poco de conocimiento sobre fiscalidad podría evitarnos pagar innecesariamente al fisco el 30% de lo que ganamos? ¿Cuánto más rápido podríamos alcanzar nuestros objetivos financieros? Como inversores, tenemos que prestar mucha atención a 3 tipos de impuestos. Impuestos sobre la renta. Como ya hemos dicho, si nuestra renta es alta, los impuestos que pagamos a nivel estatal y federal se acercan o superan el 50%. Segundo, ganancias de capital a largo plazo. Este impuesto es sobre nuestras inversiones, que solo es del 20% si mantenemos nuestra inversión más de un año antes de vender. Tercero, ganancias de capital a corto plazo. Este impuesto es sobre las ganancias de nuestras inversiones, si las vendemos antes de un año como mínimo. Hoy el porcentaje es el mismo que el del impuesto sobre renta. Agarrémonos. Ahora que conocemos el poder del interés compuesto, nos daremos cuenta sin duda de que invertir nuestro dinero después de pagar un 50% en impuestos en lugar del 20% puede marcar la diferencia entre alcanzar nuestros objetivos financieros 10 años antes o alcanzarlos nunca. ¿Queremos saber qué consecuencia tiene esto? Si obtenemos un rendimiento del 8% de nuestro fondo de inversión, pagaremos en promedio nada menos que un 3% por concepto de comisiones, o digamos conservadoramente un 2%. Es decir, que nuestro 8% se queda en un 6% después de pagar esas comisiones. Pero aún hay más. Si tenemos una renta alta y vivimos en California o Nueva York, pagaremos un 50% en impuestos sobre la renta federales y estatales, con lo que después de pagar todas esas comisiones,
e impuestos, solo nos quedará un 3% del rendimiento de nuestras inversiones. Recordemos que solo podemos gastar lo que nos quede. Si invertimos con un rendimiento neto del 3%, tardaremos 24 años en duplicar nuestro dinero. Si hemos hecho la misma inversión en un fondo indexado a nuestro 8%, habrá que descontarle unas comisiones de orden del 10 a 50 puntos básicos, o sea, un 0,10 a un 0,50%. Seremos conservadores y nos quedaremos con la cifra mayor. Eso significa que obtenemos un rendimiento del 7,5%. Entonces estamos hablando que el 8 menos el 0,5 es igual al 7,5, valga la aclaración. Pero como el índice no compra y vende de una manera constante, todos nuestros impuestos son diferidos, con lo que el rendimiento neto del año es del 7,5%. Podemos pues reinvertir esas ganancias y aprovecharnos del increíble poder del interés compuesto, que sin que el fisco nos meta mano. Si gestionamos nuestras inversiones de manera consciente para que sean fiscalmente eficientes, el rendimiento del 7,5% nos permite duplicar nuestras inversiones en 9,6 años, en lugar de los 24. Vemos ahora la importancia de ser eficientes tanto con los impuestos como con las comisiones. ¿Cómo podemos pues reducir nuestra carga fiscal y quedarnos con una mayor parte de nuestros ingresos para así reinvertirlos y alcanzar antes nuestra libertad financiera? Asegurémonos, cuando sea posible, de invertir de manera que podamos diferir nuestros impuestos con un 401k, un IRA, una anualidad o plan de beneficios definidos, para capitalizar los intereses sin pagar impuestos hasta que vendamos la inversión, o invirtamos en un ROT que nos garantice un futuro entorno exento de impuestos. Cuando vendamos una inversión que hemos tenido en una cuenta en régimen de impuestos diferidos como un IRA, asegurémonos de tenerla al menos un año y un día para pagar el impuesto sobre las ganancias del capital a largo plazo, que es más bajo, repito, en el momento que escribo esto, y esto es del 20%. Otra cosa, cuidado con los fondos de inversión. Para la mayoría de la gente, vender una casa es algo que ocurre una vez o dos veces en 10 años, por lo que nuestro asesor o experto puede fácilmente explicarnos cómo hacerlo de la manera fiscalmente más eficiente. Pero, ¿qué pasa con los fondos de inversión? ¿Sabemos lo que gestores de nuestros fondos hacen todos los días? Compran y venden acciones y bonos todos los días, todos los meses o cada 6 meses. Es lo que se llama rotación. Según Charlie Farrell de CBS Market Watch, aunque la publicidad que hacen anima a inversores a comprar y vender, los gestores no hacen lo que dicen. Lo que hacen es comprar y tener sus fondos de inversión, a la vez que compran y venden a lo loco los ahorros de nuestra jubilación. Los expertos afirman que la gran mayoría de los fondos de inversión no tienen sus inversiones todo un año. ¿Por qué íbamos a comprarlos si no es porque esperamos que los gestores compren y vendan buscando el mayor rendimiento? ¿Y sabemos lo que eso significa? Que a menos que tengamos nuestros fondos de inversión en un 401k, normalmente pagaremos impuestos por todas nuestras ganancias. En resumen, es muy posible que paguemos un 35 o un 45 o incluso un 50% de impuestos sobre la renta, dependiendo del estado en el que vivamos y de nuestro nivel de renta. Y todos estos impuestos los pagamos sin haber vendido siquiera nuestro fondo de inversión. Así que, en lugar de quedarnos con nuestras ganancias y reinvertirlas en un régimen de impuestos diferidos, estamos mermando grandemente nuestra capacidad de capitalizar intereses, lo que podríamos evitar si entendemos bien en qué consiste la eficiencia fiscal. Aunque hayamos aportado a nuestro 401k y a nuestro IRA el máximo permitido, podemos seguir invirtiendo en una forma que nos permite diferir los impuestos. Los fondos indexados no siempre compran y venden empresas concretas. Suelen tener un conjunto fijo de empresas que solo cambian si cambia el índice que el fondo replica, algo poco frecuente. En consecuencia, si hemos invertido en un índice a largo plazo, no tendremos que pagar impuestos todos los años, sino que podremos diferirlos, dado que no vendemos nada, y ese dinero puede quedarse en el fondo y seguir reproduciendo ganancias a su dueño, que somos nosotros. Nuestro fiduciario o experto fiscal puede ayudarnos a entender cómo generar más renta neta para nuestro fondo de la libertad y maximizar la capitalización de intereses. Recordemos esto, eso puede ahorrarnos años e incluso décadas.
Por último, en la quinta parte y en el capítulo Los secretos de los super ricos, hablaremos de una estrategia que podemos usar también. Un método legal que nos permite capitalizar los intereses de nuestras inversiones exentos de impuestos. Esto podría ayudar a alcanzar nuestros objetivos financieros hasta en un 25 a 50% más rápido y sin asumir grandes riesgos. ¿Estamos atentos? Espero que sí, porque se trata de nuestro dinero y de nuestra vida. No dejemos que nadie se lleve ese dinero o lo malgaste. Tenemos pues 3 excelentes estrategias para acelerar el ritmo y ganar el juego del dinero. Primero, ahorrar más e invertir la diferencia. Segundo, ganar más, o sea, añadir valor e invertir la diferencia. Reducir impuestos y comisiones e invertir la diferencia. Veamos ahora algunas maneras de aumentar el rendimiento de nuestras inversiones. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Les agradezco mucho por estar en este su canal, Manual del Millonario. Recuerden por favor suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, apoyarnos con un like y compartir con todos tus amigos. Es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la de más personas. Muchas gracias. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.